¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo video de La Bombilla y esperemos que les guste. En esta ocasión hablaremos de un grande que es Frank Sinatra, a 20 años de su partida. Hoy me acompaña Melissa. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, muy bien, muchas gracias. Susana. Hola, buenas tardes. Y un especialista, ustedes lo recordarán, Luis. Buenas tardes a todos. Pues vamos a platicar de un grande, como les mencionaba, que es considerado, yo creo que para todo, primero para los americanos, que es Frank Sinatra. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Frank Sinatra es un cantante muy importante para el norteamericano y para mucha gente alrededor del mundo, incluida América Latina, Europa, Asia. Frank Sinatra es una persona de muchos claroscuros, es un actor de cine, es una persona que en los años 50 o 60 tenía mucha influencia en la vida norteamericana, un gran vendedor de discos, una referencia muy importante para cualquier cantante, cualquier persona que se jacte de cantar. Pienso yo que debe tener un disco de Sinatra. ¿Por qué? Porque él da la pauta para muchas cosas. Con él comienzan muchas cosas en la música pop. Todo el grupo de gente que estaba a su alrededor, el marketing a su alrededor, la publicidad, la mercadotecnia que implica. Y es un norteamericano, uno de los norteamericanos más influyentes en la historia de los Estados Unidos. Bueno, para que ustedes vayan viendo del por qué y por qué es importante hacerle incluso un programa, es que, por ejemplo, cada norteamericano, esto lo recogí de varias fuentes, es que de la mayoría de los norteamericanos, su playlist o algo así lo hizo gracias a Frank Sinatra, canciones de Frank Sinatra. O sea, es decir, que por ejemplo tenían una canción cuando tenían ellos 20 años que representaba, o sea, era de Frank Sinatra, los 30 otros y así. Se identificaban con él porque representaba un americano perfecto. Otra es que su voz, de hecho era apodado por La Voz, así se llamaba, ¿no? Le decían La Voz, era muy elegante. Entonces no era casi como que encontrar en el mercado una voz que se identificara, ¿no? Muchos dicen, incluso productores musicales, que él como que le hablaba la música, llegando al alma, ¿no? Entonces es un norteamericano importante. Aquí en América Latina, aquí por ejemplo en el caso de México, ¿sí creen que, o nada más se conocen algunas canciones, o sí? Creo yo que mucha de su obra musical sí es conocida en México. Inclusive él llegó a venir aquí en algunas giras artísticas y de manera de descanso en Acapulco, porque ahí tenía casa. Ajá. Llegó a actuar en Argentina, llegó a actuar en Brasil y de hecho me parece que tiene el récord de la persona que ha llenado de un concierto en el estadio de Maracaná en Brasil en 1980. Uh-huh. Y en Argentina actuó en 1982, patrocinado por Palito Ortega, que uh-huh. Ahí él hizo la función de empresario, fue el que lo contrató. Y él tuvo más auge, más influencia en Europa, particularmente en Londres, en ciudades como París, Berlín. Estoy hablando en la época de la posguerra. Uh-huh. Y sus amistades con la princesa Grace, con la princesa Margarita en Inglaterra. Inclusive tuvo un pasaje muy controvertido cuando filmó una película en España, en la España de Franco, y tuvo que ser, pues mucha gente habla de que lo expulsaron de España y tardó muchos años en regresar a actuar en Madrid, hacia mediados de los años 80 volvió a actuar en Madrid. Es una persona de un carácter ciertamente no muy no fácil, pero no demerita para mí su calidad vocal, su impostación, su alcance de voz. Era una voz muy agradable, era una persona que cualquiera, por ejemplo en Estados Unidos le ponías un disco y te decías que es Frank Sinatra, en cualquiera de sus épocas, en los años 40, en los años 60, inclusive en los años 80, su música es muy agradable, es ahora lo que le llaman música elegante, música lounge. Él es un abanderado de ese movimiento lounge que no ha muerto, que nunca se fue realmente. Él es una persona, para mí, es uno de los grandes cantantes que ha tenido, si no es que el mejor, de Estados Unidos.
Sí, eso es verdad. Y también hay que, ahorita agregando a eso, que también, por ejemplo, es el único que tenía desde los 40 en cada década hasta los finales de los 70 que se retira. En los 80s Los todavía era muy 80s conocido. todavía, o sea, cada década, no importando que, por ejemplo, ahorita vamos a ver y quiero preguntarte qué pasa cuando llegue el rock and roll. En cada década él tenía un éxito. Y, o sea, por eso muchos dicen que formaba parte de su playlist. Y que además es un cantante que, según algunas fuentes, les gustaba a cualquier tipo de público. A pesar de que era muy elegante, o sea, sí les gustaba, no era como de una élite. Pero bueno, eso es algo que también es de alguna manera cuestionable, porque sí, o sea, yo no pongo en entredicho el talento que tenía, pero evidentemente la mayoría de las personas que lo seguían era el estereotipo que todo el mundo tenemos del americano blanco. Sí. Si nos vamos a las separaciones, a lo mejor mal hechas demográficamente, de las razas que existían en esa época entre negros y blancos, evidentemente quienes más lo seguían por el porte, por lo que significaba su voz, incluso por los aspectos, ya iremos desmenuzando políticamente que él representaba, era el ideal del norteamericano de raza blanca, ¿no? Yo creo que sí, ¿cómo lo ven? Sí, ciertamente sí su música es para gente blanca. Sí. Me viene a la memoria en algún momento de los años 60 donde él apoyó, no al 100%, pero dio una muestra de su apoyo al movimiento de los derechos civiles, a Martin Luther King. Hay algunos testimonios de que él, pues en cierta forma no fue un apoyo al 100%, pero él simpatizó con la causa porque muchos de sus amigos de él, de sus músicos de él, eran de la raza negra. Entonces tengo entendido de que él quería que la mitad de los músicos de la orquesta fuera la mitad de raza blanca y la mitad de raza negra. Él quería que participara, creo yo que era una persona incluyente. Creo yo que no era una persona que tuviera problemas de ideologías en el aspecto de la raza. Inclusive hay una película de 1945 donde habla de la tolerancia, que se llama La casa en que vivo, ojalá la puedan checar, y habla mucho del problema, ¿no? ya que había de las razas, porque Estados Unidos hay que recordar que es un pueblo formado por distintas culturas que llegaron a vivir ahí, irlandeses, franceses, italianos en su caso. De hecho, perdón, yo creo que Frank Sinatra forma parte de los italoamericanos. Sí. De esa gran cultura y comunidad que es en Estados Unidos. Sí. Entonces, para mí, yo creo que él participó activamente en el movimiento de los derechos civiles. Él es una persona que con su carácter y todo, pero si defendía una causa, si le nacía a él, él era una persona que decía lo que realmente pensaba. O sea, una persona que no le tenía que decir a alguien atrás, oye, hay que decir esto, hay que hacerlo así, no. Él lo hacía por convicción propia. Entonces, creo yo que él sí forma parte del vamos a ponerlo así, un soundtrack de la historia norteamericana del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Sí, yo creo que sí. Es importante. Ahorita también retomas que, por ejemplo, su carrera es música y cine, porque también hizo cine. Hay que recordar que se ganó un Oscar con De aquí a la eternidad. ¿Tienes más o menos la fecha? No sé cuándo. En 1953 cuando filma la película. Y el Oscar fue por mejor actor de reparto, ¿no? Sí, con mejor cooptación masculina. Y es cuando él resucita, porque él a principios de los años 50 su carrera va en picada, tanto musicalmente como fílmicamente. No hay buenos proyectos para él, sus problemas personales pesan mucho en su vida. Y él quiere volver a estar en primer plano. Vienen otros cantantes como Eddie Fisher, como Tony Martin, mucha gente venía atrás de él persiguiéndolo, porque él fue la pauta para ese tipo de música que hoy se le conoce como pop. Y él tiene problemas a principios de los años 50. Cuando se casa con Ava Gardner, en noviembre del 51, él quiere
que esto le dé un impulso, quiere volver a tener éxito otra vez. Y es difícil aquellos días, aquellos momentos para él, coinciden todas sus biografías de que quizás es la época más oscura de su vida, y una visita a México para pasar, para estar aquí en la Ciudad de México con Ava Gardner, una visita muy memorable. Y en algún momento él llega a ser tan importante la noticia que en la película de Pedro Infante, A Toda Máquina, lo imita muy bien, por cierto, porque en ese momento que está Sinatra en la Ciudad de México, pues, o sea, es la figura más importante, está hospedada en el Hotel Regis de Carcho Peralta, y todo el mundo quería acercarse o conocer o ver de lejos, aunque sea, a uno de los mejores cantantes que ya para ese momento ya era él, pero ya no tenía, necesitaba esa chispa para volver otra vez a estar. Entonces, a partir de que filma la película, De aquí a la eternidad, y gana el Oscar, él vuelve a estar otra vez, él puede volver a escoger sus películas, puede volver a escoger la disquera, lo contrata Capitol Records. Anteriormente sus trabajos en Columbia habían demeritado mucho, y en Capitol Records vuelve a estar otra vez a la lista de éxitos en los 10 primeros lugares de la música popular norteamericana, y se da el lujo de escoger películas. Es que en el momento en que le llega El hombre del brazo de oro, que yo creo que es la mejor interpretación. Es un tema muy criticado en los años 50, muy vetado, porque habla del mundo de la drogadicción. Él inclusive en sus testimonios habla de que le fue permitido ver en vivo cómo era pues las personas que vivían en ese mundo de la drogadicción, cómo vivían la cruda, por llamarlo así. Él le fue permitido verlo. Entonces dice él que salió casi con lágrimas en los ojos porque fue una impresión muy grande, pero eso le permitió desarrollar mejor su papel. Tan es así que fue nominado al Oscar, no lo ganó, fue nominado al Oscar como mejor actor en 1955. Es un trabajo muy loable, muy bonito, y siempre se le recordará por ese papel de Frankie Machini. Sí, es verdad. Y ahorita platicábamos de que por qué empezó a decaer, decayó simple y sencillamente porque la industria discográfica nosotros conocemos, por ejemplo ahorita, sabemos que todo está bombardeado por el reggaetón, nos guste o no, ¿no? Entonces hay de diferentes modas. En aquel entonces, después de los 40, 50 y 60, más bien, que empieza todo el auge de moda que es el rock and roll. Y por ahí decía que hubo una muy fuerte rivalidad con Elvis Presley, ¿no? Que es el rey, como se le conoce, el rey del rock and roll, y que por ahí hay algunas notas que dice que un día Frank Sinatra lo enfrentó así por todo la batalla mediática que se había rodeado alrededor, y que le dijo, pues tú serás el ídolo de hoy, pues yo seré el ídolo de siempre, ¿no? O sea, así casi como que tú, pues sí, podrías cantar, porque además son canciones que de repente muchos productores ahí en algunas fuentes describen que a él no le gustaban porque eran muy simples, y sí, o sea, las del rock and roll, pues si los ves y las traduces, son canciones que no tienen un... Hablan de letras muy vacías. Sí, muy vacías. Bueno, pero el reggaetón ahorita actualmente nos está dando mucha pauta para extrañar todo aquello. Sí. Para extrañar incluso el rock and roll. Sí, el rock and roll, que así es. Entonces él empieza a decaer y viene esta época del cine, donde empieza ahí. Una de las cosas que mencionaste también y que le ayudó mucho, yo creo que fue su romance con Ava Gardner. Ella era conocida como el animal más bello del mundo, o sea, así se le conocía. Y yo creo que le empieza a dar también esta publicidad cuando empieza a decaer musicalmente hablando y empieza este auge del cine. Pero antes, así como chisme, ¿tú sí sientes o ustedes, así que hay una rivalidad con Elvis? Digo, tenían cada quien su público, pero Elvis también es un grande. Bueno, cuando llega Elvis hacia los años 56, 57, cuando él tiene su auge, ciertamente sí le quita público, le quita fans, porque pues la música de Elvis es la novedad, ¿no? O sea, tienes que bailar rock and roll, empieza todo con Bill Haley a mediados del año 55, entonces ya toda la juventud norteamericana se vuelca al rock and roll. Quiero aclarar que toda es, por decirlo así, porque hay mucha gente que
que no, que dicen, no, yo me quedo con la música de Perry Como, de Sinatra, de Dick Haymes, del mismo Dean Martin que ya estaba, y de otros baladistas. Inclusive hay mucha música, por ejemplo, al estilo de Ray Conniff, que se siguió en la época de rock and roll, se siguió escuchando. Sí. Entonces, creo yo que sí hubo una afectación, pero finalmente le generó competencia a Sinatra. Entonces, cuando te genera competencia, tienes tú que buscar sacar un producto que pueda enfrentar esa competencia. Y es cuando viene, musicalmente hablando, en Capitol Records, viene la mejor época de Sinatra para mí. Los discos de mayor alcance para el público, él se da cuenta de que tiene que, quizás no combatir, pero tiene que hacerle frente al rock and roll y todo lo que venía, todo lo que conlleva la música del rock and roll, que digo, yo no soy tampoco, no soy ciertamente fan de Elvis, aprecio mucho su música, pero tenía que darle esa competencia, tenía que salir adelante, dar la cara a la música del rock and roll. Y viene mucha música importante para Frank a finales de los años 50. De hecho, es cuando obtiene su primer Grammy, que es cuando, ahorita que acaba de cumplir los Grammy 60 años, él es de los primeros ganadores como mejor cantante. Tiene su primer Grammy y ya en los años 60 en el año 65 obtuvo 2 Grammys como mejor álbum y como mejor cantante por el álbum de El septiembre de mis años, que es un álbum muy bonito, ojalá lo puedan escuchar y apreciar. Y con Extraños en la noche vuelve otra vez hacia el año 66, hacia mayo del 66, en plena época de los Beatles, de los Rolling Stones. Se cuela un cantante vocal, un cantante masculino. ¿A ustedes así entre nos sí les gusta? Porque ahorita que estamos hablando de Elvis Presley y Frank Sinatra, digo, era diferente la música, no cualquiera le entendía. Por ejemplo, Frank Sinatra estaba más ligado al blues y al jazz y a las grandes bandas, y el rock and roll viene, como les digo, o sea, aprender, son canciones que te empiezan a... Sin duda yo creo son que sí. rápidas y muy de moda, para que rápido, o sea, comercialmente hablando, rápido llegue. Yo creo que sí tuvo, o sea, a mí por ejemplo sí hay algunas canciones del que me gustan. Yo sí te puedo decir que no soy su fan número 1, pero sí yo digo que cualquier persona ha escuchado A Mi Manera con Frank Sinatra, que es la original, y yo creo que también eso trascendió al grado que muchísima gente después quiso hacer una versión de esa canción, ¿no? Que pues obviamente como la que canta él. Hay una que hizo José José, ¿no? Que para mí es la más memorable. 5 canciones para que todo nuestro amable público empiece a conocer. Si ya lo conoce, igual iba a coincidir. O si no, para que busque a Sinatra. 5 canciones que son casi y que las tiene que oír. Y que yo les doy la primera. Sí. New York. Que parte de su vida, como él nace en New Jersey y luego se traslada a Nueva York, ¿verdad? Algo bueno, así. él vivió hasta que comenzó su carrera, en Nueva Jersey. Ajá. Pero él ciertamente le canta a Nueva York, a New York, con un amor, como si él hubiera vivido ahí. Uh-huh. Pero él nace y crece, se desarrolla hasta su adolescencia en New Jersey. Uh-huh. Y le tiene un cariño muy especial a Nueva York, como que también, está, digo, que gráficamente no está separado. Como también en los años 80 le canta a Los Ángeles, en los años 60 le cantó a Chicago, porque son ciudades que para él significan sentimentalmente mucho para él, le traen muchos recuerdos al buen Frank. Y sí, yo pondría una que me encanta. Pero espérame, antes de eso, digo, para que vean que tiene que ver, y con esto que comentábamos de los playlists, por ejemplo, le cantaba Nueva York, y dice, llegando ahí, o sea, una frase, llegando ahí puedo llegar a cualquier lado. Es decir, ahí va envuelto también parte del sueño americano, ¿no? O sea, porque si yo llego a Estados Unidos voy a lograr lo que sea. Entonces, en este caso era cantada hacia la canción. Entonces, la primera para mí es New York. Y ahora sí, a ver, ustedes, ayúdenme a poner las otras 4. No, a mí sin duda A Mi Manera. O sea, escuchar A Mi Manera con Frank Sinatra es... Incluso las personas que a lo mejor
no conviven diariamente o que les cuesta trabajo el inglés, simplemente escuchar con qué amor canta esa canción o con qué sentimiento la canta, se te pone la piel chinita. Sí, Incluso, por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Ana Gabriela Guevara cuando fue campeona del mundo, ya tiene bastantes años. Cuando fue campeona del mundo, ella dijo, es que yo en este momento quiero que en la edición del video estén poniendo A mi manera con Frank Sinatra. Sí. Y por ahí una televisora le hizo por ahí ese arreglo. Sí. Otra. Para mí una de las canciones más emblemáticas y extremadamente comerciales es la de Extraños en la Noche, porque significa el momento en que vuelve a resurgir musicalmente en el año 66. Él ciertamente ya estaba apagada su música, él grababa discos y los consumía el norteamericano promedio, pero pues ya toda la música era casi rock, eran los Beatles, eran los Rolling, era todo ese tipo de música, y con Extraños en la Noche vuelve a subir a los primeros lugares, al primer lugar de popularidad. Tengo el dato que desplazó a una canción de los Beatles, lo cual no lo juzgo, pero ciertamente es una hazaña, sería una hazaña. Sí. Y para mí esa canción son muchas, lo que dice la letra, lo que significa, y un momento muy importante para él, que está viviendo con un romance con la actriz Mia Farrow. Está en vísperas de casarse. De hecho, cuando él se casa con Mia Farrow en Las Vegas, el fondo musical era el disco como tal, Extraños en la Noche. Y para mí es uno de sus temas emblemáticos, si no es que el mejor, y una letra muy bonita y lo que significa para él en esos momentos. Creo yo que la canta pensando en Mia Farrow, y a pesar de que él tiene canciones autobiográficas, para mí es lo mejor que pudo haber hecho él. Hacia el año, estoy hablando mayo del 66 cuando la graba. Otra canción así biográfica. Bueno, está una del año 65 que se llama Fue un año muy bueno, aquí en México se llamó así. Es una balada muy lenta, pero significa también mucho para Frank. Ojalá la puedan escuchar. It was a very good year. Y demuestra la calidad vocal. De hecho, por esa canción, por el álbum, le obtienen un Grammy como mejor álbum y como mejor canción, en vísperas de que él cumpliera 50 años, que en aquel diciembre del 65 fue una noticia, volvió a estar en los primeros planos, porque Frank Sinatra cumplía 50 años. El cantante que habían escuchado desde la Segunda Guerra Mundial, los años de la posguerra, en el año 65 estaba cumpliendo 50 años, y quizás vocalmente uno de sus mejores momentos. Estuvo casado 4 veces, ¿verdad? 2 con, Ava Gardner, que yo la mencioné, y ahorita acabas de decir Mia Farrow, y la primera esposa que fue Nancy Barbato fue la primera esposa. Ajá. Y vamos a decir que es el amor de su juventud, el primer gran amor importante. Y la última esposa, que es Bárbara Marx, con la que se casó en julio del 76. 4 matrimonios, 3 hijos y muchos tórridos romances con actrices, con extras, con mucha gente, con muchas norteamericanas. El típico, Don Juan. Qué raro, eso casi no pasa. Sí, son Con los famosos. Ajá. Y su hija Nancy Sinatra sí grabó discos, ¿no? Grabó un disco con él a dueto. Ajá. Y él ciertamente pues le dio un empujoncito en su carrera, que no prosperó, no llegó a mayores. También al hijo Frank Sinatra Jr., que recientemente acaba de morir. No hicieron gran cosa porque siempre les pesó el nombre del papá, como pasa en otros casos, no quiero dar nombres, pero en muchos casos pasa que la sombra del padre o de los padres pesa. Entonces, y siempre es más, no es por tampoco te milita, pero siempre, por lo general, el papá es mejor que el hijo. Exactamente. El público intenta encontrar esa misma proyección, y yo creo que ahí es donde está lo malo. Pobres muchachos nunca pueden salir adelante porque les exigen exactamente lo mismo, y son hijos, no clones. O sea, la gente no, al público no alcanzamos a visualizar que al final del día es un ser humano totalmente aparte, con limitaciones igual, y pues se quieren partir desde la base de cómo idolatrar al padre, y pues ahí sí es donde sufren mucho. Hablar de Frank Sinatra es no dejar de lado de verdad, o sea, la política, la mafia, que
estuvo muy relacionado con él, que sí quisiera yo decir, digo, es una figura pública, pero también esta parte como que cada tiene su claroscuro, ¿no? Y la parte oscura es que siempre lo visualizaban o era paralelamente a la mafia. Es un poco como lo que se vive, igual a lo mejor mi analogía nada que ver, pero es un poco lo que se vive ahora con los cantantes de música de banda, ¿no? La música profesional o la música grupera mexicana, que siempre han estado de alguna u otra manera muy ligados a los cárteles del crimen en México. Entonces yo creo que va muy en paralelo esta relación que se hace del prototipo o del estereotipo que se tiene de ser un gángster de aquella época con Frank Sinatra. Sí, porque por ejemplo, yo tengo entendido, aquí ya nuestro especialista nos dirá, que por ejemplo desde su papá que era boxeador, su papá de repente estuvo involucrado en aquella entonces había ley seca, se traficaba el alcohol. En el contrabando de alcohol. Ajá. Sí, ciertamente estuvo involucrado, me parece que también un tío de él. Y la mamá también por el caso de los abortos ilegales que hizo, siempre le pesó ese tipo de asuntos a él. Entonces él, por ser también de origen italiano, hay que recordar que la mafia la cosa entonces sí, yo lo digo, no lo voy a negar, ciertamente sus amistades no eran muy recomendables. Sí. Siempre le pesó ese asunto en su vida. Él se lavaba muy fácil las manos, por ahí que decía, es que yo no tengo la culpa que desde joven a mí me daban oportunidad los centros nocturnos y yo no tengo la culpa que ese centro nocturno lo manejara un mafioso. Sí, porque ¿no? él inclusive llegó a decir que ciertamente no lo manejaba el arzobispo, los clubs, por ejemplo en el caso de Las Vegas, en Lake Tahoe, donde él tuvo muchas actuaciones, en Atlantic City, pues ciertamente la gente llegaba a él y pedían la famosa fotografía en grupo con Frank Sinatra, porque era un grupo muy importante de tal o cual empresa. Entonces es lo que decía, bueno, yo lo que me pide el público, yo voy y inclusive en la revista Life aparece a doble página, con una serie de mafiosos, de personas de dudosa calidad moral, aparece esa foto. Entonces para él es mucha publicidad negativa cuando dan a conocer la fotografía en la revista. Y toda su vida estuvo acompañado de personas así. Inclusive hay un capítulo muy controversial cuando le secuestran al hijo en diciembre del 63, casualmente después de la muerte del presidente Kennedy, le secuestran al hijo. Entonces se desataron una serie de rumores en Estados Unidos por sus conexiones o sus amistades con la mafia. Entonces, a lo mejor fue algo planeado, fue algo montado. Realmente yo he leído muchas versiones en las biografías de Sinatra que he leído y yo mismo no puedo formar una opinión propia del asunto del secuestro del hijo. Quizás haya sido realmente un secuestro o haya sido algo montado, pero fue publicidad negativa para él, obviamente. Hablaban de que él inclusive se pidió hablar con el procurador de Estados Unidos, que era Robert Kennedy, y le dijo que él quería a su hijo, que él tenía que ver cómo lo hacía, pero él quería a su hijo sano y salvo. Y dice, si es posible voy a hablar con el presidente de Estados Unidos. O sea, tan es así era la importancia o la influencia que podía tener Frank Sinatra, que él, para muchos presidentes él actuó, tanto en privado como en público para ellos, para sus campañas. En alguna ocasión hubo una broma de que él podía desayunar con una persona de la mafia, conectada a la mafia, y podía cenar con el presidente de Estados Unidos o con algún gobernador o senador importante. Tan era así el famoso caso de sus amistades, que yo no lo defiendo, ahorita públicamente yo no lo defiendo. Aquí se trata de formar una opinión distinta. Yo no lo defiendo de sus amistades, porque he leído tanto o me he documentado tanto que no puedo decir, es que no, o meter las manos al fuego por él, no. Para mí es un cantante extraordinario, pero ciertamente sí, sus amistades dejan mucho que desear, inclusive sus actitudes de él hacia la prensa, porque él tiene muchos encuentros muy desagradables con la prensa norteamericana, y tuvo un episodio muy triste en Australia, inclusive no lo dejaban salir de Australia. En Alemania llamó nazis, llamó gángster a los periodistas. O sea,
hay algo que también muy importante en todo esto que estamos hablando de Sinatra, el carácter. Sí. El legendario carácter de Frank Sinatra no era una persona afable. Y él decía lo que pensaba, si en ese momento él estaba irritado o lo que sea, te decía lo que era. Entonces sí, en muchas partes del mundo tuvo desencuentros con la prensa, publicidad negativa para él. Al final de su vida yo creo que haciendo un balance, pues sí, ciertamente volvió, por ejemplo, para salir otra vez en la portada del Time, que él había por años desacreditó a la revista Time, pues lo pusieron en portada cuando él muere. La revista Life vuelve a sacar un especial de él y muchas revistas norteamericanas lo ponen en primera plana porque finalmente pues era Frank Sinatra. Se salvó o lo salvan de sus desencuentros con la prensa, con el cuarto poder y lo ponen otra vez. Sus amistades con la mafia siempre pesaron, siempre tuvo esa espinita, pero bueno, vamos a pensar que él quizás muchas veces no lo hizo. O si participó en negocios turbios, quiero pensar que no lo hizo con ese afán. Con ese afán. Y además no le afectó de ninguna manera su carrera, o sea, de que, ya no compro un disco, ya no, no, para nada. Ahora, ¿tú crees que, yo creo que Frank Sinatra estuvo políticamente una de las familias en Estados Unidos más importantes son los Kennedy? Y yo creo que Frank Sinatra, por ahí lo pueden checar, hay una serie que se llama así, literal, Los Kennedy, que él sale ahí y ven toda esta maquinaria que era y que Frank Sinatra ayudó a que casi llegara al poder George. Pero ¿tú crees que le ayudó a otros presidentes a llegar? O sea, ¿era una figura tan importante Frank Sinatra que ayudaba casi a poner un presidente? Por así decirlo. En algún momento de los años 60 se decía o se comentaba en los círculos de que después del presidente de Estados Unidos él era el hombre más importante. Pero sí, él pesaba mucho. Pueden ver también en YouTube las comisiones republicanas en la comisión de Ronald Reagan, él está ahí, inclusive cuando lo entrevistan, lo que él dice cuando lo entrevistan, en la época de Nixon. Él estuvo también, quiero aclarar algo, él estuvo a favor de la participación norteamericana en Vietnam, lo que para muchos de sus fans, pues sí, o sea, sí, él estuvo a favor, eso sí lo quiero aclarar. Pero tampoco vamos a hacer ahorita en este momento una cacería de brujas contra él. No. Sí, pero también él, por ejemplo, cuando viene esto de los indocumentados, todo esto en los años 80, hay testimonios de que él estaba a favor de que ciertamente se les legalizara. Cuando viene el famoso la amnistía de 1986, él estuvo a favor, porque él ya vivía en California. Entonces, ciertamente él tuvo mucha relación con mexicanos. Hay testimonios de, por ejemplo, cuando Antonio Aguilar va a hacer sus espectáculos ecuestres en California, en Sacramento, él va y como público y lo felicita. Cuando viene, por ejemplo, él a México, lo llevan a la Asociación Nacional de Actores y él pide que le cante Javier Solís. También participa ahí la cantante, en ese momento era cantante, ahora es actriz, ya retirada, Norma Herrera. Mamá de Rosa Araiza, también canta, participa en el espectáculo y, por ejemplo, graba 2 canciones de origen mexicano, graba Granada de Agustín Lara en 1961 y en 1967 graba La Mentira, que allá en Estados Unidos se le tituló Yellow Days. Él pide que le hagan la letra en inglés porque pues, es una canción que tuvo tanta difusión y él tiene mucho acercamiento con el público latino. Otro caso es el de Antonio Carlos Jobim en 1967 cuando graba La Chica de Ipanema. Era una persona importante, era una persona que no ponía, yo creo que no etiquetaba a las personas. Si le caías bien o le caías mal te lo decía o te daba la espalda y no quería volver a verte. Y sí pesa mucho lo de la mafia, pero quiero pensar que no lo hizo con fines, ahorita malos. La música creo que sobresale de toda su obra, su legado musical, no tanto cinematográfico, pero sí musical. A alguien que le digas Frank Sinatra, pues te va a decir es que es un cantante o era un cantante. Algo de jazz, algo de blues, quizás. Mucha gente ahorita por medio de las redes sociales yo creo que va a empezar a abrir controversia. No quiero santificarlo. Es una persona controvertida, pero
creo que es el momento a 20 años de distancia de que él se fue, de que realmente él es una persona importante vocalmente hablando y un gran cantante para el norteamericano y para mucha gente aquí en México. Yo conozco gente que me dice hoy en día, me habla o sale al tema algún disco, algún pasaje de la vida de Sinatra y ciertamente pues sí, es una persona, mucha gente lo admira, yo lo admiro en particular. Hace poco más de 20 años escucho su música con regularidad y sí, es una persona de muchos claroscuros. Sí, así es. Y por eso le hemos dedicado este programa. ¿Algún otro comentario así para cerrar? No, pues yo creo que evidentemente esta serie de programas que iniciamos ya desde la ocasión pasada y pues van enfocados a aquellas figuras públicas que han dejado un legado bueno o malo. En estos dos casos yo creo que bueno, el legado musical que evidentemente como dijeron ha dejado Frank Sinatra, yo creo que es inigualable. O sea, hasta la fecha yo creo que hay generaciones que sí lo reconocemos a pesar de que su música se haya tocado hace mucho tiempo y pues sin duda, ¿no? Eso es lo que yo me quedo. Lo demás, digo, fue ser humano, entonces no le podemos quitar todos estos problemas que pues, uno llega a tener en la vida. O sea, fue un ser humano como cualquier otro pero el legado musical es el que prevalecerá sin duda. Ahorita que estamos hablando, por ejemplo, que se dan mucho las colaboraciones de artistas de diferentes géneros, fusiones, de duetos. Él en los años 90, él empezó con eso, él fue el primero, no quiero decir que haya sido el que inventó la fórmula, pero fue el primer cantante importante en participar con otros cantantes, inclusive con cantantes latinos como Luis Miguel, como John Secada, para hacer un disco de duetos. Julio Iglesias. Y él fue, no quiero decir que él se lo haya sacado de la manga y haya dicho, no, pues esta fórmula les va a funcionar a ustedes en el futuro, no. En el momento él también ya iba de salida, el disco de duetos fue en el año 1993. Sí, parece ser que fue el último, o así en general, ¿no? Fue, el de duetos 2, porque fueron dos. El primer duetos fue de septiembre del 93 y el segundo fue de octubre del 94, que es donde canta con Luis Miguel. Sí, con Luis Miguel, y hay la versión que canta con Bono de YouTube, es muy buena. Sí, porque de hecho en el primer disco, ese es el videoclip oficial, que es el que le da más difusión. Con esa canción, con ese video, él vuelve a estar otra vez, vuelve a vender. De hecho, es su mejor obra, es su disco más vendido. ¿Y le gana creo que otro Grammy? El Grammy fue ya en 1994. Que lo entrega Bono, ¿no? Sí, que por cierto también hay un pasaje muy triste en ese Grammy porque le cortan, él está dando su discurso, él piensa quizás que está en los años 60 y que el escenario es para él, es dueño del escenario, pero ciertamente le tocaron la musiquita, ¿no? Y la clásica. La mercadotecnia y la tendencia, tú ves en el homenaje en YouTube, se ve toda o casi toda la industria musical norteamericana se pone de pie. Y hay mucha gente que no lo hace, o sea, te llama la atención porque va tomando la cámara y mucha gente pues, se queda sentada como diciendo, bueno, ¿y por qué? Porque pues no a todos les gusta Frank Sinatra, o sea, ahorita las personas que nos están viendo quizás no sepan o no conozcan de su obra. Sí. Con este programa quiero yo invitarlos a que conozcan de su obra, pero tampoco les estamos imponiendo o les estoy imponiendo de que para ustedes sea el mejor cantante o que su música. Hay muchas de sus letras que para mí son cursis. Pero no deja de ser Frank Sinatra. Ahora volviendo a lo del Grammy, sí, fue un episodio muy triste porque cortaron la transmisión y él se quedó hablando así, entonces pues ya era parte de que ya era el final de su carrera, ya era el final casi de su vida. Él muere en 14 de mayo de 1998 y creo yo que la versión oficial fue por la edad, ya estaba también los excesos en algún momento, si no es que fue un bebedor empedernido, por lo menos fue un bebedor social. Y la vida le empezó a cobrar facturas. Entonces no quiero, vuelvo a lo mismo, no quiero ponerlo aquí como una blanca paloma. Es solamente una persona con muchos claroscuros que creo yo que es importante que a 20 años de distancia su obra sea vuelta, volvamos a verla
y que a mucha gente le va a traer bonitos recuerdos como a mí. Yo no viví esa época, pero la música de él te transporta en cierto momento a ciertas circunstancias de los años 50, de los años 60, que va ligada, tanto por ejemplo, la guerra de Corea, el norteamericano promedio en los años 50 se quiere tener un Cadillac, sí. La persona que tiene ambiciones y que dice, bueno, quiero ser como Frank Sinatra, porque desde dónde salió de un barrio, como él en alguna ocasión, no creo que sea cierto, pero mucha gente le atribuye que a su pueblo, a su tierra natal, Hoboken, New Jersey, le llamó cloaca. Pero él de dónde salió y a dónde llegó. Tuvo que pasar muchas cosas tristes, muchas satisfacciones también tuvo. Quizás él llegó hasta donde quiso y más, pero él es una persona que ojalá ustedes que me estén viendo puedan volver a escuchar, o si no lo conocen, pongan un disco de él en YouTube, en redes sociales hay mucho material de él, y formen ustedes una opinión distinta, y este canal está abierto para que todas sus opiniones sean recibidas y podamos también recibir sobre qué quieren que hablemos. Sí. Podemos hablar, no sé, de muchas cosas, pero siempre y cuando ustedes nos manden sus sugerencias. Sí, es verdad. Y yo creo que como un grande va a seguir viviendo. Bueno, entonces, de verdad, como reiterando lo que dijo Luis, escríbanos, dejen sus dudas, que iniciemos un diálogo. Es un programa que es el segundo que va a ver este equipo que tiene aquí presente. Entonces esperemos que contar con ustedes por mucho tiempo. Y efectivamente, como dijo Luis, los invitamos a que en los comentarios nos dejen sobre a quién les gustaría que tocáramos, ¿no? Como les digo, estamos empezando esta serie de personajes que han trascendido. No necesariamente tienen que ser a lo mejor actores o cantantes, sino el personaje que ustedes nos pongan por aquí que les gustaría conocer más sobre su vida, o que crean ustedes de algún tema que quieran que toquemos. Con mucho gusto vamos a estar leyéndolos y pues nada más. Pues nada, y Frank Sinatra seguirá viviendo, ¿no? Por siempre. Por siempre. De aquí a la eternidad, parafraseando una de sus películas. Exactamente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vernos. Bye. A mí pones un emoticono. Todos los derechos reservados. La Bombilla 2018. Visita www.labombilla.com.mx. Así, Susana, ayúdanos a despedir el programa. Yo les dije que no, pero bueno, ahí está. Yo vine a aprender nada más.